Nosotros somos Silvina Simón, Carolina Fernández, Melanie Albornoz, Erika de Batista y Mariana Rins. Vamos a compartir con ustedes un texto de Alicia Fernández, de Inteligencia Atrapada, el capítulo 6, que se llama El fracaso en el aprendizaje. Además, hemos seleccionado 2 videos que son acordes a esta temática y también entrevistas a diferentes personas en la vía pública al azar, y la consigna era saber cuáles consideran ellos que son los problemas de aprendizaje actuales. En cuanto al texto de Alicia Fernández, ella dice que es necesario diferenciar en un primer momento si el fracaso en el aprendizaje es del que aprende o del que enseña. Si es el que aprende, vamos a ver que las causas son internas, la estructura individual y familiar del sujeto. Aquí se da inhibición o síntoma. Lo que hay que hacer, tiene que intervenir el psicopedagogo para poder trabajar tanto con el niño como con su familia. Lo que se da aquí es que hay una dificultad, se afecta la dinámica entre los diferentes niveles de inteligencia, el deseo, el organismo y el cuerpo. Entonces hay un atrape de la inteligencia y de la corporeidad por parte de una estructura simbólica inconsciente. Por otro lado, si el fracaso está del que enseña, vamos a ver que las causas son externas al sujeto y a su estructura familiar. Aquí lo que se da es un problema de aprendizaje reactivo, y en este caso interviene el psicopedagogo, pero en un segundo lugar. Primero hay que revisar la parte organizacional, institucional, y hacer prevención en estas escuelas. Luego puede intervenir el psicopedagogo para evitar que esto se convierta en un síntoma neurótico. Lo que se da aquí es una dificultad en las manifestaciones del aprendizaje de este niño, pero no hay un atrape de la inteligencia. Alicia Fernández hace una comparación, por ejemplo, entre la desnutrición y la anorexia. En la anorexia, el deseo de comer está atrapado, no se desea comer. En cambio, en la desnutrición, lo que ocurre es que el alimento no está, el deseo de comer sí. Además, Alicia Fernández nos dice que en un menor grado existen dificultades en el aprendizaje en niños con estructura psicótica o con déficit orgánico, pero aquí lo que sucede en ambos casos, salvando las diferencias entre los dos, es que hay una dificultad en cuanto al contacto con la realidad, por lo tanto va a haber dificultades en el aprendizaje. Bueno, Alicia Fernández nos dice que es muy importante poder diferenciar cuáles son las causas, cuál es el origen, por lo tanto, de ahí vamos a poder ver cuál es la solución posible. Entonces estaríamos hablando que hay en realidad 3 manifestaciones de estas dificultades o problemas de aprendizaje. Se pueden manifestar a través de síntomas, a través de inhibiciones cognitivas o a través de problemas de aprendizaje reactivos. Bueno, con respecto al síntoma problema de aprendizaje, la autora propone remitirnos al uso psicoanalítico del término síntoma, y va a decir que podemos asimilar el síntoma problema de aprendizaje con el síntoma conversivo de Freud. Retomando la teoría de Freud, este llega a la noción de inconsciente a partir de la ineficacia que presentaban ciertas explicaciones y abordajes terapéuticos de la medicina de la época frente a enfermedades que se presentaban en el cuerpo. Él llega a comprender de que había una conversión desde lo simbólico inconsciente hacia el cuerpo. También va a decir que lo inconsciente no se manifieste de forma directa, sino a través de ciertas fracturas, como por ejemplo un lapsus, un chiste, un acto fallido, el sueño y el ciclo. Y frente a pacientes que presentaban ciertas parálisis que no se podían explicar desde lo anatómico y orgánico, él llega a comprender de que el miembro paralizado ha pasado a simbolizar una situación reprimida. Y va a decir que para poder llegar al significado del síntoma se debe recurrir a la historia personal del sujeto.
El síntoma representa un conflicto entre instancias, una instancia reprimida y una represora, y va a decir que el síntoma alude y elude al conflicto al mismo tiempo. Lo elude porque para no conectarse con la angustia, y lo alude porque está mostrando, está indicando de que existe un conflicto. Va a decir que el síntoma es el retorno de lo reprimido y que es una transacción que tiene que ver con instancias conscientes e inconscientes que se encuentran en una constante lucha para que esto reprimido se mantenga reprimido, porque lo que se reprime no es que se sepulta y listo, sino que siempre tiende a aparecer. Entonces, por eso hay una lucha constante entre estas instancias para que no aparezca. De esta manera aparece el síntoma de manera transaccional y sustitutiva a través de mecanismos de condensación y desplazamiento. Y la autora cita a Manoni, que va a decir que en el síntoma hay un mensaje encapsulado, que el sujeto habla a través del síntoma. Y el código que elige el síntoma para hablar no lo elige al azar. Por ejemplo, si el síntoma se trata con el no aprender, esto está indicando algo relacionado al saber o ocultar, al conocer, al mostrar, no mostrar o al apropiarse. En el síntoma problema de aprendizaje, el mensaje se encuentra encapsulado y la inteligencia atrapada. Va a decir que el niño presenta dificultades para aprender, renuncia al aprender o aprende perturbadamente. Y esto va a repercutir en la construcción de su inteligencia y de su cuerpo. Bueno, siguiendo con lo que decía la compañera, yo voy a continuar con la especificidad del síntoma en el problema de aprendizaje. Y lo que nos va a plantear la autora es que el síntoma, en este caso, tiene una especificidad particular. No tiene que ver tanto con esta cuestión conversiva que tiene un lugar en el cuerpo, que va a encontrar un lugar en lo somático, sino que por el contrario va a ser más bien una cuestión que no tenga lugar en el cuerpo y que en realidad, haciendo referencia a la inteligencia atrapada, lo que se va a perjudicar acá es el proceso de aprendizaje. Y va a decir que lo atrapado en el síntoma, el problema de aprendizaje, si bien tiene que ver con una cuestión genética, dice que no es lo mismo que se perjudique, por ejemplo, a través de un problema de crecimiento, una parte del cuerpo. Lo que va a plantear es que, por ejemplo, no se puede encontrar un crecimiento detenido de un brazo, que no vamos a encontrar un brazo de 5 años en una persona de 30, pero que sí se puede perjudicar el proceso de aprendizaje de la inteligencia en alguna parte del proceso de desarrollo, y que se puede dar por distintas circunstancias. Y va a plantear una metáfora, una analogía, y va a decir que la inteligencia atrapada tiene que ver, por ejemplo, con un preso que ha creado su propia celda. Y va a decir que si bien nosotros podemos fomentar que él salga de este lugar, que le podemos dar herramientas y mostrarle que el salir de ese lugar es más productivo y tendría que ver con una mejor elección, va a decir que en realidad este preso es el que construye su propia celda, sus propios barrotes, que no va a poder salir de este lugar y que en realidad el único que puede abrir esa celda y desde adentro es la propia persona afectada. Bueno, Alicia Fernández también va a plantear el concepto de inhibición cognitiva, en donde va a plantear de que la inhibición cognitiva tiene en común con el síntoma una etiología en donde participan, o donde intervienen, mejor dicho, factores individuales y familiares, y la particular articulación que puede hacer el individuo en relación a estos, en relación a su cuerpo, la inteligencia y el deseo, en su historia, en su historia. La inhibición plantea como el síntoma planteaba un retorno de lo reprimido, la inhibición va a plantear una represión exitosa. Para esto necesita un aparato psíquico mucho más desarrollado que se necesita para desarrollar o para elaborar un síntoma. Es por esto que en los niños se puede plantear la situación de que es más observable, por ejemplo, observar un síntoma en un niño y no la inhibición.
En la inhibición se puede hablar más de una evitación que de una transformación de la función como se plantea en el síntoma, en donde plantea que hay una transformación, una condensación y un desplazamiento, mientras que en la inhibición se produce una evitación, un tomar contacto, un evitar tomar contacto con este objeto de conocimiento. No hay una alteración al nivel de aprender o de pensar, como por ejemplo la omisión o alteraciones en la letra, en las palabras, sino más bien hay una evitación de aprender y de pensar. La autora, tomando los conceptos de Piaget de asimilación y acomodación, va a plantear que la modalidad de aprendizaje en inhibición se da por hipoasimilación e hipoacomodación, mientras que en el síntoma se puede dar de dos formas, por una hiperasimilación y una hipoacomodación, o por una hipoasimilación y una hiperacomodación. Bueno, el fracaso escolar también se puede dar por problemas en el aprendizaje reactivo. El fracaso en el aprendizaje no se debe a la estructura interna del sujeto, no es una patología, no es un síntoma, no es una inteligencia atrapada, sino que se debe a factores externos. Factores externos, es decir, la institución socioeducativa. Esta institución que expulsa al aprendiente promueve el repitente. ¿A qué se refiere esto? Buscan un sujeto que sea repitente, pero no de grado, sino que sea un repitente exitoso, que se acomode al sistema, que no piense críticamente, sino que simplemente repita lo que otros quieren. Y de esta manera acumula solamente conocimiento. Pero a esta persona no se la manda al psicopedagogo, aunque debería hacerlo. Debería ser uno de los principales problemas que debería tratar la psicopedagogía. Y por otro lado, tenemos al repitente de grado, que es el que no se acomoda al sistema, es el que la institución no reconoce su saber, ya que no encaja en el sistema. El sistema los excluye. Podemos ver cómo esta institución lo que hace es oprimir a los sujetos. Adaptarse implica enfermarse, ¿no? Manoni dice que la escuela es la institución elegida para crear sujetos enfermos, para fabricar neurosis. Podemos ver en cómo en la escuela, por ejemplo, tenemos que repetir de memoria un concepto, repetir de memoria una frase. En las pruebas, por ejemplo, de múltiple choice o donde tenemos que rellenar con una sola palabra la palabra que falta. Ahí vemos cómo el sujeto tiene que aprender a repetir y de esta manera se adapta. Y así va pasando de grado. Inclusive podemos llegar a ser, no sé, un chico puede llegar a ser abanderado solamente por repetir un concepto. Repetir conceptos. Sí, bueno, a nosotros nos llamó mucho la atención del texto en la función de la educación que plantea Sara Paín, ¿era? Sí. Sobre que la educación tiene una función enajenadora o liberadora y que depende cómo se use el resultado que va a dar. Es por eso que nosotros seleccionamos dos videos con el objetivo de mostrar estas dos funciones de la educación, la función enajenadora y liberadora. Y más que nada retomar esta cuestión que no tiene que ver tanto este síntoma en el aprendizaje con un síntoma conversivo, con ese síntoma que tiene un lugar en el cuerpo, pero sí un síntoma que de igual manera perjudica y afecta estas cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje. Claro, algo que me llamaba la atención cuando vos decías que no se elige al azar, digamos, la manifestación del síntoma y que muchas veces influye en esto del aprender, por ejemplo, en los chicos que son adoptados, muchas veces se ve esta conflictiva con el conocimiento. Por ahí ese no conocer que tienen de chicos, que ellos mismos no desconocen justamente, su origen. Claro, como que se puede manifestar en esto del conocimiento en relación a no saber su origen, no poder tomar contacto con conocimiento. Incorporar nuevos conocimientos. Poder incorporar nuevos conocimientos. Bueno, y nada más. Vean el video, los videos. I can't do this, but I can do that. A film for families about learning differences. My name is Abby, and I have dyslexia. One more, right? Reading and spelling and writing
are the things that I'm not so much good at. And TRA, traversed. Do you want to read? I think if you read it, I might get a little bit of it, but I can't understand it at all. Abby has dyslexia, a learning difference that causes her to mix up similar words, letters, and numbers. Have you started writing it yet? One of my teachers didn't know that I was dyslexic, so he was like, you got a paragraph done in 45 minutes. I'd see the other kids whizzing through the paper, just doing problems, and I'd be still on the first one, because no one had taught me at all. They had taught me the way they learn, not the way I learn. We are going to put 2:36 on your mini clocks. Turn your clocks around, Abby. It's okay if you got it wrong because you know we learn from our mistakes. Why am I not good at the easy stuff? And we are going to put it to 1 hour ago. And can you show me that on your clock, please? Okay, Abby, can I see your clock, please? Can you tell me what time that is? I don't know. Okay. Why am I not like everybody else? It's always sort of, for me, something's on the other side of the wall, but I can't get to it because I can't get through this easy stuff. Most of her writing throughout first grade was backwards. This was I Don't Like It, her title for her Dr. Seuss for the Green Eggs and Ham. She moved on from that to everything became phonetic. Sister is S-T-E-R, Flyd is F-L-Y-D, and Heaven was H-E-V-I-N. Nobody got my story. Nobody understood what I was going through. Nobody knew what was wrong with me. We went to recess and I got pulled out, and I had to sit there and read. Okay, Abby, you have 5 minutes exactly to read the passage and answer the questions. Starting now. It was just making me so angry. Why am I losing recess every day? Why? The teacher went out of the classroom, and I heard her say, Abby's stupid. I was like, well, she called me stupid, so I must be stupid. It was just like the worst year of my life. It was a nightmare. It wouldn't stop. She had written a note that she wanted to read to them at school, and it said, if you knew how I felt, you would see how hard it is. I would let you in and get you help. But now it's too late. See you never again. And she had drawn her broken heart to show how she was feeling. If you don't get the right help, then it's not worth, living almost. We heard somebody playing a mouth organ. We were told that she will never keep up and she would never learn to read. They said she's just slow. You should accept her for what she is. I didn't believe it in my gut. So that was when we chose to put her in a full-time program. After several months with a reading specialist, Abby has an easier time keeping up in class. How many L's are in show? 2 or 1? 2. How do you spell because? B-E. Never mind, I'll spell it on my own. Stop. Is there an A in it? Because there's no A in mine, my version. I've had an A into the version. I used to really hate reading because I didn't know how to, and it just became a big pain. Now I love books. Weary? What's weary? Weary? What's weary? That's wiry. Every day I get more faith in myself. I'm actually really in a great place to be able to dance and do whatever I want. It's been really just a comfort for me. And it's getting better. I'm
still in the race of knowing I can do it if I really try, though. Les queríamos preguntar que para ustedes, ¿cuáles son los problemas de aprendizaje que se pueden percibir en un sistema educativo, en el colegio? Para mí uno de los problemas más generales entre toda la educación es el sistema económico, porque hay muchos niños que son pobres, entonces ellos al ser pobres no tienen todo lo que nosotros tenemos, el higiene, los estudios, los útiles para ir a la escuela, justamente la ropa. Entonces como que muchos aíslan a esos niños y no les enseñan como les enseñan en general a todos, que está mal, obviamente. Después otra es que nosotros, los adolescentes, nos sucede mucho que estamos mucho con el celular, entonces nosotros no prestamos atención a lo que los profesores nos quieren enseñar, o decimos sí, pero no entendemos nada, y como que eso después a nosotros nos dificulta cuando queremos estudiar y no entendemos lo que estamos estudiando, leyendo. Para ustedes, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son los problemas o el problema que interfiere a la hora de aprender? Nuestra opinión, bueno, mi opinión en general es el celular. Para mí el celular es una gran distracción a la hora de aprender. Por ejemplo, yo generalmente, por ejemplo, si me tengo para estudiar, estoy cada 2 minutos mirando el celular. Es más lo que salgo del celular que estudiando. Y lo mismo pasa en el colegio, la mayoría de los chicos están siempre con el celular. Por eso para mí la distracción, o sea, es una gran distracción del celular. Ese es el problema. Te queríamos hacer una pregunta sobre el aprendizaje, que ¿cuál es para vos el problema o los problemas que interfieren a la hora de aprender? Y son varios, o sea, los factores son muchos. Primero y principal, hoy en día hay muchos chicos que pasan hambre. El estómago del chico es algo clave para el aprendizaje. El chico bien alimentado es un chico que va a aprender, primero y principal. Hoy en día no podemos descartar el hecho de que hay chicos que todavía pasan hambre. Entonces hay chicos que por ahí van a la escuela y no han desayunado, no han almorzado, bueno, trae aparejado el tratar de poder aprender. También, bueno, está muy presente como lo que es el déficit de atención, la hiperactividad, que por ahí no están diagnosticados los chicos y por ahí la maestra, qué sé yo, soy señorita, pero bueno, la maestra dice, ay, este chico molesto, este chico así. Por ahí nadie sabe, ni siquiera los papás, que tiene esto. Entonces por ahí no están diagnosticados y dificulta el hecho de que el chico aprenda. Y también lo que es las redes, o sea, lo que es internet, la televisión, tienen tanto manejo, es impresionante el manejo, te lo digo porque tengo sobrinos, y porque uno se maneja con chicos, lo que es internet es impresionante cómo les hace trabajar la cabecita a los chicos y les hace perder el sentido de todo. O sea, por ejemplo, el hecho de saber leer o una simple lectura. Hoy en día en internet lo que tiene es que te trae todo ya listo. Claro. Es lo que hablábamos otras veces en un curso que estoy haciendo, que antes nosotros, en la generación de uno, cuando en la escuela te pedían que tenías que investigar tal cosa, ibas a la biblioteca y estabas 2 o 3 horas leyendo, porque no tenés que leer un libro, tenés que leer 2 o 3 libros para poder hacer un programa, una clase. O no va a salir. Pero bueno, tener un conocimiento de algo, de un tema. En cambio hoy en día buscas en internet, chao, pasa. Sí, entonces me parece que esos son los factores que influyen en el aprendizaje de los chicos.